Continuamos luego de esta breve interrupción provocada por los ladridos de mi perra. Les estaba comentando entonces que el Estado argentino tiene que financiarse, que recurre para eso al capital extranjero y que lo hace mediante la colocación de bonos o títulos de deuda. Estos bonos o títulos de deuda justamente son una promesa de pago por la cual el Estado argentino, que recibe libras esterlinas u oro, es decir, son títulos o bonos nominados en libras esterlinas u oro, que en esa época son sinónimos porque la libra esterlina es una moneda convertible con el oro. Ya vamos a explicar luego en clases posteriores qué significa esto de la convertibilidad. Lo cierto es que de esa manera se financia. Como yo les dije, porque necesitamos, o necesita el Estado Nacional, reprimir conflictos internos provinciales, y para eso va a recurrir al financiamiento externo, para pagar soldados, para el pago de las armas, y de esa manera puede consolidar su autoridad. Es decir, que el Estado argentino necesita del endeudamiento para consolidar su autoridad. Y en este proceso dialéctico, el orden es absolutamente necesario. O sea, las actividades económicas requieren de un orden anterior, porque sin este orden económico anterior, sin este orden político anterior, no podemos tener actividades económicas. Es decir, un Estado en el que no existe ninguna ley, en el que existe anarquía, en el que no existe ningún tipo de control sobre la sociedad, es un Estado que no puede desarrollar actividades económicas, porque siempre los agentes económicos estarían sometidos al saqueo. Así que la propiedad privada necesita de un orden, y este orden se lo va a proporcionar el Estado Nacional. Es decir, que lo primero es el orden y luego el crecimiento de las actividades económicas, que a su vez van a generar el flujo de comercio necesario para que el Estado argentino pueda cobrar impuestos y sobrevivir. Pero ¿de dónde nace? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es el endeudamiento para construir orden. Construido el orden, se extienden las actividades económicas, pero hasta tanto ese orden no se consolide, las actividades económicas no pueden sobrevivir. Entonces, ya tenemos un Estado que se está consolidando y que justamente requiere de orden, y lo consigue a través del endeudamiento externo que, como dije antes, proviene de empresarios privados mayoritariamente ingleses. Es decir, no es el Estado inglés el que presta a la Argentina, sino que son empresarios privados, así como van a ser empresarios privados quienes construyan ferrocarriles en la Argentina. Porque esta expansión que yo mencioné del comercio mundial se basa justamente en tres factores. ¿Cuáles son esos factores? El barco a vapor, el ferrocarril y el telégrafo. Sin esos adelantos tecnológicos, toda esta expansión sería impensable, y justamente esto es lo que permite la conformación de una economía mundial integrada. El barco a vapor disminuyendo dramáticamente los costos de los viajes internacionales, y además disminuyendo el tiempo de viaje, con lo cual muchas producciones que era impensable que llegaran desde América hacia Europa, lo van a poder hacer sin problema, porque disminuye el tiempo de viaje de 2 o 3 meses a 2 semanas o 21 días. Y eso es justamente fundamental que lo recordemos. El barco a vapor. El otro gran adelanto es el ferrocarril, y en la Argentina del siglo XIX. Y este primer parcial no se explicaría sin el ferrocarril. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es el que permite la extensión de la frontera agropecuaria argentina. Ustedes piensen que
para que yo pueda intercambiar productos, para que yo pueda hacer que los productos lleguen desde el interior de la región pampeana hacia el puerto, requiero inevitablemente de un transporte que sea económico, porque el trigo, el maíz o el lino son productos que se caracterizan por ser voluminosos y de precio reducido. Es decir, que si yo tuviera que transportar, por ejemplo, el trigo desde Pergamino hacia el puerto de Buenos Aires en carreta, como se debería haber hecho antes de que se extienda el ferrocarril, esa operación económica sería imposible porque el transporte en carreta es muy costoso y no resultaría rentable. En cambio, cuando se extiende el ferrocarril, ese ferrocarril puede llegar desde el interior de la región pampeana hacia el puerto de Buenos Aires y de allí en barco a vapor ir hasta Europa. Entonces, primera cuestión, necesitamos el ferrocarril y el ferrocarril justamente es el que explica la extensión de la frontera agrícola. Estos ferrocarriles van a ser construidos por inversores ingleses que lo hacen por supuesto para ganar dinero y de hecho lo van a ganar. ¿Con qué lo van a ganar? Bueno, con lo que se le paga por las cargas y lo que se le paga por el transporte de los pasajeros. El Estado argentino, que ya vamos a ver dentro de poquito quiénes lo controlan y cómo nos sirve para redondear y para explicar esto, el Estado argentino lo que va a hacer justamente es brindar a los inversores ingleses lo que se denomina garantías ferroviarias, es decir, les van a asegurar una renta anual hasta que la expansión del ferrocarril y el propio flujo de las actividades de carga le proporcione a los inversores la renta que merecen o quieren o buscan por su inversión. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado argentino? En principio le va a dar el 7% anual sobre lo que los inversores declaran haber colocado para la construcción del ferrocarril. Es decir, que van a ganar por lo menos el 7%. Si ganan más, se lo quedan. Si ganan menos, el Estado argentino pone la diferencia. Si pierden el 5% en un año, el Estado argentino pondrá el 12%, el 5% que declaran haber perdido y el 7% que es lo que el Estado argentino prometió como garantía. La otra cuestión tiene que ver con que le va a conceder a las compañías ferroviarias una legua a cada lado de la vía, que son unos 5 kilómetros a cada lado, y esas tierras se las entrega en propiedad a quienes construyen el ferrocarril, que luego justamente lo van a vender y lo van a vender bien porque justamente son tierras cercanas a las vías que son las más valiosas. Entonces, acá tenemos el Estado argentino que arregla con inversores ingleses, que le promete una garantía ferroviaria por la cual estos inversores no van a perder. Y acá podemos enfocar la cuestión desde dos perspectivas. Primero, vamos a ir desde la perspectiva de lo que sería la economía global. Queda claro que sin la construcción de los ferrocarriles, todo lo que sucedió en la Argentina desde 1860 en adelante hubiera sido imposible, ¿sí? Porque sin los ferrocarriles las actividades económicas se hubieran limitado a la zona portuaria, que era de hecho lo que sucedía antes. Únicamente se podía producir en la cercanía de los puertos, 10, 20, 30 kilómetros, no más que eso, porque justamente la falta de un transporte económico como el ferrocarril tenía esa consecuencia. Ahora, ¿qué sucede si lo examinamos desde el punto de vista de la organización social argentina? Quienes dominaron el proceso de consolidación del Estado en la Argentina son los terratenientes, es decir, los grandes propietarios de tierras ubicadas en la región pampeana. Estos grandes propietarios de tierra van a ser justamente, por un lado, quienes gobiernen, y para gobernar
van a hacerlo siempre con fraude. No solo los conservadores, como cuentan justamente en el capítulo 1, Gertrude no filial, sino que anteriormente en el proceso de consolidación del Estado Nacional, con personajes como Sarmiento, bueno, todos ellos llegaron a la presidencia a través del fraude, y esto va a suceder así de manera ininterrumpida hasta 1916. Es decir, que los gobiernos surgen del fraude, de la manipulación de los comicios. Vamos a tener un Estado republicano que se basa en la Constitución que fue consagrada en 1853, pero ese Estado republicano está acompañado por el fraude. Mediante el fraude, ¿quiénes ganan? Ganan los políticos vinculados a la clase terrateniente. Esa clase terrateniente, ese grupo, es el que controla al Estado y lo va a manipular en su beneficio. Otra gran discusión historiográfica que es difícil completar acá, pero que sería bueno que ustedes piensen en esto, es si al mismo tiempo que se favorecían justamente los terratenientes, se provocaba el crecimiento de toda la economía y toda la población recibía el beneficio de la expansión económica, ¿sí? Y en eso la historiografía argentina tiene dos posiciones claras. Están aquellos como José Panettieri o aquellos más vinculados a lo que sería el socialismo, el marxismo, que sostienen que justamente esta clase parasitaria fue la que marcó a la Argentina de una manera perdurable, y que el atraso argentino es consecuencia de la clase terrateniente y que los terratenientes se enriquecían, pero que la mayoría de la población era explotada. Y del otro lado tenemos otros exponentes como Cortés Conde, que sostienen que no, que esta gente, más allá de cuáles hayan sido sus apetencias individuales, fueron los que impulsaron el progreso argentino, ¿sí? De hecho, el libro que publicó en 1979 se llama El progreso argentino. Y ahí tenemos a Cortés Conde que dice, bueno, ¿qué hicieron estas personas? Poblar la Argentina, que vengan muchas personas a trabajar acá en el país, y que se produjera un crecimiento exponencial de las actividades económicas y llevar a la Argentina a ser uno de los países más ricos del mundo, beneficiándose no solo los terratenientes, sino también las clases subalternas o subordinadas. Esa discusión quizás no la podemos zanjar. Gertrude no filial tiene en su corazoncito más cercano a Cortés Conde que a los críticos, pero tampoco es tan absoluto, y cada tanto mencionan algún párrafo referido a las condiciones de vida de los jornaleros y de los inmigrantes, pero en el curso no hacemos mucho hincapié en estas cuestiones sociales, así que simplemente se las menciono porque de justamente las creencias surge qué es lo que uno cuenta sobre la historia argentina, ¿sí? Y en esto, más que nada, más allá de que es necesario cierto rigor académico, estamos enfrentándonos a una cuestión de fe. Tenemos entonces un Estado controlado por la clase terrateniente, y esta clase terrateniente que tiene una vinculación muy estrecha con el capital inglés, y esto está mediado por el Estado argentino. Los terratenientes controlan al Estado y el Estado argentino es el que le promete a los empresarios ingleses una garantía ferroviaria que le asegura renta. La pregunta sería, ¿de dónde sale el dinero que el Estado argentino paga a los ingleses como renta? Porque está claro que los terratenientes van a beneficiarse rápidamente y concretamente con cada ferrocarril que se construya en la Argentina. ¿Por qué? Porque cada ferrocarril que se construye en la Argentina significa para aquellos que tienen tierras cercanas al ferrocarril un aumento en el valor de la propiedad de 10, 20, 30 o 50 veces, y esto tiene que ver con la cercanía del ferrocarril. Una tierra